Bueno, comenzamos viendo a una chica haciendo el delicioso con un hombre, que especulamos que tendrá protagonismo después. En ello vemos que unas chicas que son hermanas se alistan para irse a la escuela y luego su padre llega para despedirse, donde resulta que el padre es el mismo hombre que apareció al inicio. Una de las hermanas lo trata mal al padrastro por considerarlo un pervertido, y mientras las hermanas conversan de las razones por las que Airi odia a su nuevo padre, vemos al padrastro tocar su ropa interior. Aquí tocaremos algunos temas que sería la del deseo y la moralidad. El primer episodio de Owenai Chichi establece un enfoque explícito en el deseo, presentando relaciones que desafían las normas convencionales. Aquí, podemos recordar la famosa frase de Friedrich Nietzsche: el deseo es el espíritu del hombre, su vida, su fuerza. El episodio pone de manifiesto cómo los deseos humanos pueden ser tanto una fuente de placer como de conflicto. A través de la interacción entre los personajes, se plantea la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para satisfacer nuestros deseos, y a qué costo? Luego vemos a Airi siendo grabada por su mejor amiga, del cual a veces se muestra un poco atrevida por la forma en cómo le habla y grabándole en momentos explícitos con su ropa interior puesta. A la par vemos como el padre adquiere un objeto que pronto será relevante, pero no mucho más importante, que al mostrarse a Airi hablar con su amiga, resulta que su amiga es la misma chica con la que vimos tener relaciones el padrastro. Y como siempre, Airi al ver al padrastro sigue manteniendo su rechazo hablándole de mala manera, aun cuando viene con su amiga de visita, mostrando más interés en su otra familia que su padre, tratándole aún peor para irse. Y mientras descubrimos que las grabaciones que veíamos eran unas que el propio padrastro veía de su hija por gracias a la ayuda de la amiga de Airi. Pero no mucho más importante que el hecho de que mientras el padrastro la veía, Airi aparece por detrás dándose cuenta de esto. Mientras Airi se enoja con su padrastro, descubre algo inédito, y es que al ver delante de él, se ve a su amiga lamiendo al padrastro, cosa que deja desconcertada a Airi, recalcándole lo sucio que es, y aumentar más su cantidad de enojo e insultos, haciendo que el padrastro directamente se moleste y le eche un spray en la cara, que deja inesperadamente débil a Airi haciéndole cosas mientras su amiga le graba. Algo que podría llamar la atención en esta situación es la relación entre los personajes principales, el cual es un claro ejemplo de la influencia de las relaciones humanas, y se puede conectar con cierto escrito en la Biblia que dice: sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta cita refleja cómo los deseos pueden llevar a acciones que son moralmente cuestionables, un dilema que enfrentan los personajes en su búsqueda de satisfacción personal. Lo cual nos lleva al padre tratando de querer hacerles cosas sucias a su hija para satisfacer sus deseos, pero no solo suculentos, sino que también de venganza por la forma en cómo le trata, y siendo nosotros partícipe de ello al querer algunos de nosotros en el fondo desear que ocurra por lo conflictiva que puede resultar la relación y identificarnos un poco. También por otro lado, si hablamos de Airi, podemos conectar con una frase de un psicólogo llamado Jean-Paul Sartre que dice que estamos condenados a ser libres, es decir, que no podemos escapar de la responsabilidad de nuestras acciones. Esta frase enfatiza que cada decisión que tomamos conlleva una responsabilidad inherente, lo que implica que nuestras acciones tienen consecuencias. En el caso de nuestra protagonista de esta historia, muchas veces al tratar mal a alguien solo provoca que éste desee con más fuerza hacer dicho acto con ella. Tal vez pudo elegir tratarlo bien y lograr que su padrastro sea mejor persona. No podríamos saberlo, pero indica mucho que nuestro comportamiento a veces puede tener estímulos en las personas con las que interactuamos, como lo sería con la familia. Luego de este suceso, vemos a Airi en la escuela con su amiga dando ella razones cuestionables del por qué lo hizo y enojándose aún así con ella. A la par vemos un flashback donde nos muestra al padrastro que al parecer luego de lo ocurrido hizo todo tipo de barbaridades a su hija, mientras ella en cierto punto comienza a resignarse y desear hacerlo con él. Dentro de eso ocurre una conversación donde mencionan a su hermana. Ella menciona que su hermana tiene un novio, y estando con esa curiosidad le pregunta, pero ella se va evitando la pregunta con una excusa, y luego volviendo a ver al padrastro haciéndole cosas a la hija con la que logró manipular. Aquí podemos ver algo que nos podría interesar: la dinámica de poder en las relaciones humanas. Existe un juego constante de dominación y sumisión, que podemos relacionar con las ideas. En el contexto del episodio, esta dinámica se convierte en un reflejo de las luchas de poder que ocurren en las relaciones más amplias de la sociedad. La serie nos lleva a cuestionar cómo estas interacciones íntimas pueden ser un microcosmos de las estructuras de poder más amplias. Cosa que podemos ver en un diálogo que tienen las dos amigas, donde ella menciona que lo hizo por desear ver su lindo rostro, lo cual puede resultar parte de un mecanismo de defensa que utiliza para protegerse de la culpa o la ansiedad que podría sentir al reconocer la gravedad de sus acciones. Viendo el episodio podemos intuir que el padre le hizo lo mismo a su amiga, y para este punto, al ser ella dominada, intenta decirse a sí misma que no estuvo mal, algo común cuando dañamos a alguien y en el fondo no lo deseamos. En el caso de que Airi al verla sucumbir a esos deseos, vemos una manifestación de la complejidad psicológica que subyace en la búsqueda de aprobación y afecto, donde la vulnerabilidad se convierte en un arma de doble filo.
Esta situación ilustra cómo la presión social y las expectativas pueden llevar a un individuo a comprometer su autonomía y aceptar dinámicas de poder que, aunque inicialmente pueden parecer gratificantes, a largo plazo pueden resultar en una pérdida de identidad y en la perpetuación de ciclos de abuso emocional. Por otro lado, el padre, al ya obtener lo deseado, va por más un tema de insaciabilidad que se puede analizar desde la perspectiva de la psicología del deseo y la teoría de la adicción. Este comportamiento refleja una búsqueda constante de gratificación que, al no estar basada en una conexión emocional genuina, se convierte en un ciclo de consumo y despojo que exacerba la dinámica de poder. La necesidad de dominar y controlar se nutre de una insatisfacción intrínseca que puede estar relacionada con experiencias de vacío emocional o traumas no resueltos, lo que lo lleva a perseguir cada vez más poder y control sobre aquellos que percibe como vulnerables. En última instancia, Owen Aichichi tuvo ciertos factores para su éxito, entre ellos está el planteamiento de la historia, donde inconscientemente nos identificó en su tiempo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del deseo humano y la moralidad, desafiándonos a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a ir en busca de la satisfacción personal, y al mismo tiempo el que nuestras acciones tienen un impacto directo en los demás tanto negativa como positivamente, y todo en su conjunto. Con una trama ligada a las relaciones familiares en su lado más tóxico, haciendo que a uno le interese por ser un factor identificable para el espectador donde los personajes se ven atrapados en sus propias elecciones y en las repercusiones que éstas conllevan y al mismo tiempo siendo un tabú atrayente ya que según un estudio nos atrae lo prohibido, razón por la que debemos ser más selectivos con la forma en cómo tratamos a los demás y lograr mantener un buen equilibrio para transmitir parte de la forma en la que deseamos ser tratados y alejar la toxicidad para no caer en actos que se agraven mucho más saliendo alguien lastimado tanto a los demás como también a nosotros mismos. Sí, lo sé, mucha paja. Y bien, muchas gracias por ver el video completo, y no olvides suscribirte y dar like, que eso me apoyaría bastante, y no se olviden tratarse con cariño entre ustedes, que también me importa.